La manera en que una persona toma las riendas de su destino es más determinante que el mismo destino. Carl von Humboldt. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Nunca dejes que nadie más que tú tome las decisiones sobre tu carrera y tu desarrollo. Esas son únicas y exclusivamente tuyas. No dejes que otros te digan qué debes aprender, qué experiencias debes de tener y qué cursos o temas debes tomar, qué lecturas, etcétera. Eres tú mismo quien debe ir marcando la pauta en ese aspecto, porque tú eres el único dueño de tu propio aprendizaje. Y cuando se da ese cambio y ese cambio lo entiendes, se te van a abrir muchísimas más puertas de las que te puedas imaginar. Bienvenido, bienvenida una vez más a Humanismo Digital y gracias por estar aquí y compartir una parte de tu valioso tiempo con nosotros. En la conversación de hoy, cruzaremos el océano para hablar con un líder humanista y digital. Hoy, conoceremos un poco más a Mauricio Reynoso, un ejecutivo mexicano apasionado del liderazgo, de amplísima experiencia en la gestión de personas y la transformación positiva. Tras más de 30 años de carrera corporativa en el ámbito del talento, en multinacionales como Merck, Coca-Cola o Chrysler, Mauricio sigue ejerciendo como coach ejecutivo y tiene un papel muy activo en el ámbito académico que le apasiona. Desde 2018 dirige además la Asociación Mexicana de Directores de Recursos Humanos, una de las principales organizaciones de la gestión del talento con más de 70 años de historia y 12.000 empresas asociadas. Hablamos hoy con una persona que mira al futuro con curiosidad y con responsabilidad. Y desde esta mirada conversaremos sobre liderazgo, gestión del talento, aprendizaje, humanismo o transformación. 30 minutos que me pasaron volando, escuchando a este líder de amplia visión y mucho que aportar para incrementar la conciencia y el impacto de las áreas de personas en estos momentos de cambio trascendentes que vivimos. Así que hoy conectamos con México. Buenos días, Mauricio. Buenas tardes para mí, pero buenos días para ti porque estamos a casi 9.500 kilómetros. ¿Qué tal estás? Así es, nos divide nada más ni nada menos que un océano, pero estoy muy bien, gracias. Buenos días para mí, buenas tardes para ti. Oye, Mauricio, lo primero de todo, muchas gracias por aceptar mi invitación a esta conversación. Me hace mucha ilusión hablar contigo porque nos hemos conocido no hace mucho tiempo, pero creo que hemos conectado en muchas cosas que nos ocupan y nos preocupan. Y la verdad es que me apetecía mucho pues tener un rato de conversación y, bueno, a reflexionar alrededor de algunas ideas en las que estoy seguro de que tienes opinión y cosas interesantes que compartir con las personas que nos escuchan. Entonces, mi primera pregunta siempre es la misma en este espacio y es: ¿quién eres, Mauricio? ¿A qué te dedicas ahora mismo? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Mira, soy un apasionado de temas de liderazgo. Yo me preparé profesionalmente y he tenido la carrera siempre relacionada a recursos humanos, trabajando para grandes organizaciones. Soy una persona muy orientada al desarrollo humano y al desarrollo de las organizaciones a partir del desarrollo humano. Y creo que he tenido la oportunidad de poder aportar algo en las organizaciones en las que he estado trabajando. Disfruto y me apasiona la vida académica como una experiencia de doble aprendizaje, tanto para quienes me escuchan como de quienes yo puedo aprender también. Y hoy un apasionado de los temas de liderazgo, transformación digital, todo lo que estamos viviendo en procesos de cambio. Me apasionan muchísimo esos temas y creo que tenemos mucho que hacer también en ese terreno, en muchos aspectos también, ¿no? Muy bien. Y además uno de tus roles es la dirección general de la Asociación Mexicana de Directores de Recursos Humanos, con lo cual estás en un ecosistema de líderes y de gestores de personas en un momento muy apasionante de la historia, ¿no crees? Absolutamente. Hace un par de años, después de más de 30 de carrera corporativa, fui invitado para dirigir esta asociación que ya tiene más de 70 años de fundada, y es una gran oportunidad, efectivamente, en el mejor momento quizás de influir, proponer y apoyar a quienes están ejerciendo liderazgo en diferentes matices y áreas del quehacer humano en ser mejores, en un momento donde el liderazgo es crítico, Joan. Es fundamental para lograr lo que queremos lograr en un entorno extraordinariamente incierto y convulso, ¿no?
Fíjate qué importante lo que planteas, porque tienes muchos años de experiencia en el entorno corporativo, pero claro, esta situación que estamos viviendo ahora, una pandemia y con todo el impacto que eso implica, nadie teníamos experiencia previa para gestionar esto bien, ¿no? Y esto me hace pensar en relación a los temas que nos ocupan, que tiene que ver con las personas y el talento, que siempre ha sido importante, pero quiero preguntarte si consideras que ahora lo es especialmente, es gestionar el talento, y en función de tu respuesta, pues si también estás viendo en las diferentes áreas de personas si se está afrontando los retos que implica esta gestión de una manera adecuada. ¿Cómo ves la gestión del talento? ¿Cuán importante la ves ahora? ¿Y cómo ves a los responsables de personas, recursos humanos ante ese reto? Coincidimos en que siempre ha sido importante y en mayor o menor medida se tenía éxito en función del convencimiento que los líderes tenían sobre la función. Hoy, definitivamente, si no tienes ese convencimiento como líder y no ejerces una apropiada gestión de talento, difícilmente puedes aspirar a tener, ya no digamos éxito, lograr cierta estabilidad en tu entorno. Hoy definitivamente la gestión de talento es la prioridad en cualquier organización. Y por lo mismo, yo lo que he aprendido, Joan, es que cuando estás gestionando talento y ante procesos de cambio importantes y temas muy, muy inciertos e inesperados como los que hemos vivido en los últimos, ya no diría yo los últimos 12 meses, sino los últimos 24 meses, con toda la explosión digital, la tecnificación que hay en procesos de trabajo, etcétera, ya la gestión de talento venía siendo una prioridad. La pandemia y la crisis económica que esto ha generado también en el 2020, pues ha abierto los ojos al liderazgo de lo importante que es tener esta conexión líderes, estrategia de negocio y personas, colaboradores, además en un entorno difícil de trabajo remoto o bien trabajo presencial para quienes forzosamente tienen que seguir colaborando desde el piso de manufactura, desde una sucursal bancaria, etcétera, porque así lo requiere su responsabilidad. Hoy más que nunca el liderazgo y su sensibilidad tanto personal hacia sí mismos como líderes como hacia los colaboradores es crítica. Comunicar, empatizar, trabajar con lo complejo y lo incierto que hoy es el entorno para mantener un equipo enfocado, comprometido y sobre todo entendiendo las necesidades individuales y grupales en un entorno muy, muy difícil. Se nos olvida a veces cuando hablamos de liderazgo que el líder es persona también. Entonces yo lo que digo, Joan, es el buen juez por su casa empieza, como decimos en México. Quiere decir, si tú quieres que los demás crezcan, se mantengan enfocados, tengan una línea de acción y además cuidar el bienestar de las personas, debes empezar por ti mismo, ¿no? Me parece una gran recomendación y un buen ejemplo también de liderazgo humanista. Yo creo que por lo poco que te conozco, pero lo que he leído sobre ti, creo que nos conecta también este binomio del humanismo y lo digital. Y ahí me gustaría preguntarte si crees que las organizaciones pueden ser también humanistas y digitales al mismo tiempo. ¿Crees que son conceptos compatibles? Que es decir, que pueden convivir en una compañía para conseguir resultados. Y cuando digo resultados, lo digo no solo para la compañía, sino desde la perspectiva también de las personas, los empleados. Definitivamente creo que si no lo hemos logrado en cada una de las organizaciones de quienes nos escuchan, tenemos que lograrlo, porque ya es la realidad, es el momento actual. Hoy la confluencia entre los dos factores, todo el aspecto digital y lo que es el bombardeo respecto a tecnología, información, etcétera, sin perder este aspecto humanista, son críticos, son claves. Tenemos que entender cómo funcionan una y otra. Simplemente aquí yo recalcaría algo, Joan. No dejemos que la tecnología subordine al ser humano. Yo creo que la tecnología debe estar subordinada al ser humano en función de cómo cubre necesidades, nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a ser más eficientes, lograr mejores resultados, pero no al revés. Y yo creo que ese es el riesgo y la frontera que en este momento tenemos que tener mucho cuidado en cruzar o no. Que la tecnología no nos domine en las relaciones interpersonales, en las decisiones que debemos de tomar sobre talento, en las decisiones que debemos de tomar sobre nuestro propio negocio, sino al revés, que podemos explotar de tecnología, dicho positivamente, para en beneficio de las personas, de los procesos, de la sociedad y la comunidad misma. Escuchaba yo a un autor muy, muy importante que decía, hablamos mucho de People Analytics, por ejemplo.
Hoy es momento de hablar de Analytics for People. Todo este mundo de información, redes sociales, etcétera, ¿en qué va a ayudar a la construcción de un mejor mundo en términos de la relación interpersonal y el valor del ser humano como tal? Muy de acuerdo contigo en el valor de la tecnología también para conectarnos y para ayudarnos también a crecer, pero totalmente de acuerdo en la prioridad, ¿no? La tecnología también la hacen personas para personas y realmente esa visión, cuanto más digital es nuestra operativa, cuanto más madura es la inteligencia artificial y más invasiva, más importante que seamos conscientes de esas prioridades que planteas, ¿no? Mira, Mauricio, pensemos ahora por un momento en las personas más jóvenes, ¿no? Conéctate con una de tus vertientes, que es la educativa, que también nos planteabas, y me gustaría darte un dato. Fíjate, en España hemos cerrado el año 2020 con una tasa de desempleo juvenil cercana al 40%. Creo que en México, tú me confirmarás, es alta, pero no llega ni a la mitad. En cualquier caso, cifras pues muy altas, demasiado altas, desalentadoras para nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarte cómo ves tú el talento joven, al margen de las diferencias en cada uno de los países, y qué deberíamos hacer distinto, o hacer mejor, o dejar de hacer, para ayudarles a prosperar, y por tanto, ayudar a prosperar a los negocios, a la sociedad, etcétera. Tocas un tema que también me llama mucho la atención y me gusta conversar, observar y hacer algo por él, la diversidad generacional. Yo creo que justo estamos en un momento en el cual, con toda la tecnología desarrollada, ella es uno de los caminos que debemos de aprovechar de ella. Podemos conectar entre diferentes generaciones y sacar beneficio de la experiencia y la madurez desde baby boomers, X, etcétera, hasta la energía, el optimismo, la creatividad de los centennials y los millennials. Es un momento perfecto también para la humanidad de explotar también, en el buen sentido, esta diversidad generacional que nunca se había vivido como hoy la estamos viviendo. La expectativa de vida se amplía, la expectativa de vida laboral, por lo tanto, también se amplía. Es el momento de convivir y disfrutar de esa diversidad generacional. Dicho esto, las generaciones jóvenes y los que hoy empiezan, tanto los que están egresando de las universidades para hacerse un camino en la vida profesional, como los que ya están, los jóvenes, tenemos que buscar cómo incorporarlos a esa vida y ese trabajo productivo que además satisfaga sus pasiones, sus intereses y su vocación. Hemos encontrado acá en México que el emprendedurismo es una forma importante de lograr que los jóvenes empiecen a trabajar de alguna forma en lo que más les apasiona. Por lo tanto, nosotros incluso como AMEDIR, yo en lo personal, como mentor de emprendedores, busco que canalicen sus ideas y no sea nada más el contratarse en una gran corporación la alternativa profesional, sino que busquen cuáles son sus motivadores, cuáles son sus cualidades que juntas les permitan desarrollar alguna o algunas ideas individualmente o en conjunto con otros para emprender algunos posicionamientos. En ese sentido, conozco ejemplos muy exitosos de chicas que han estudiado nutrición o química de alimentos y hoy son exitosas desarrollando, por ejemplo, totopos con proteína de chapulín o galletas cero carbohidratos, etcétera. Y desde ahí hasta desarrollos y aplicaciones más sofisticadas para posicionar geográficamente las vacantes en una zona que existen para que tú puedas tomar una mejor decisión en función de posibilidades de trabajo cerca de donde vives, en fin, muchísimas ideas al respecto. Otra gran oportunidad, Joan, para la gente joven es lo que hoy conocemos como la gig economía o la economía digital, donde tú puedes trabajar incluso para varios empleadores, no importando dónde esté ubicado el proyecto o el empleador que te está contratando. Así pues, incluso nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar un proyecto con gente ubicada o jóvenes ubicados en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en Valencia, en España y en Texas. Un solo proyecto con esta diversidad de jóvenes y trabajando en un desarrollo de una plataforma para nuestros eventos en la asociación. Eso también es una gran alternativa y a lo que voy es, siendo joven, abrámosles o ayudémosles a abrir oportunidades y perspectivas y visión. Aprovecha esa tecnología, esa facilidad digital que hoy existe para poder canalizar tus inquietudes, tu creatividad de una manera que a ti mismo te satisfaga y también ayudes a satisfacer otras necesidades. El mundo corporativo no es la única alternativa.
De hecho, me gusta mucho escucharte porque es un buen ejemplo también de que seamos conscientes que los que venimos de otra generación y lo que quizá nos sirve a nosotros, pues quizá ya nos sirve al futuro. Entonces, muchas veces hay un tema puramente generacional en el que el mundo ha cambiado deprisa y esas vías que tú planteas a lo mejor tienen mucha más viabilidad futura, plenitud profesional que las que nosotros vivimos hace 20, 30 o 40 años, ¿no? Muy bien. Sí, correcto. En mi época era contratarte en la mejor corporación posible con el paquete más ambicioso, competitivo de beneficios y pensar en que ibas a hacer una larga carrera ahí. Como verás, en mi trayectoria no compaginaba yo tanto con esa idea y tengo varias experiencias en varias corporaciones. No era para mí una prioridad hacer una larga carrera en una corporación. Algunos me han dicho que era yo un millennial precoz porque cambiaba yo de trabajo en el momento en que veía yo alguna nueva oportunidad donde podía yo aportar. Eso es justamente el modelo y el mecanismo de hoy, es dónde están tus pasiones y dedícate a eso, sea una vida corporativa o desarrollando tu propio negocio y tus propios proyectos. Eso, fíjate, también me suena a un reto para muchas personas, ¿no? Porque fíjate que en personas muy jóvenes también, yo coincido contigo, es ayudar a las personas a conocerse mejor y a desarrollar aquello que les apasiona, en que realmente pueden crecer más y luego realmente a estar más abiertos a cambiar, ¿no? Y crecer con los cambios, ¿no? Pero esto también me plantea un reto y es la capacidad que tenemos las personas, los padres, los mentores, los maestros, los managers en las compañías para ayudar a las personas de diferentes edades pues a atreverse en ese proceso, ¿no? A conocerse mejor y a tomar mejores decisiones de futuro. Empezando la típica pregunta que nos hacen constantemente a cualquiera que tenga hijos o que esté cerca del mundo educativo: ¿qué deberían estudiar nuestros hijos? Entonces, yo ahí, Mauricio, me gustaría preguntarte ¿qué visión tienes respecto a qué podemos hacer mejor también para ayudar a las personas en general, que quizá pensando en los más jóvenes, pero no tiene por qué, a tomar mejores decisiones de futuro, decisiones formativas? En parte lo has apuntado, pero me gustaría que abundaras un poco más pensando en cuando un amigo te pregunta ¿qué deberían estudiar mis hijos? ¿Tú qué le respondes o con qué te conecta? Mira, creo que la primera característica o actividad que incluso no la aplicamos porque consideramos que es obvia y por obvia la brincamos, es conocerte a ti mismo. Entonces yo te diría, si quieres realmente apoyar y orientar a alguien, incluso tú mismo como líder, procura conocerte a ti mismo. Apóyate en el feedback que te pueden dar otros. Si estás en una corporación, pues hay mecanismos de 360 assessment. El mecanismo que tú quieras y en el que confíes, apóyate en ellos para conocerte a ti mismo. Y lo mismo sucede con los jóvenes, es ¿qué es lo que realmente te engancha y te compromete? ¿Qué ideas, qué actividades, qué acciones, pensamientos? ¿Y dónde está la coincidencia entre tus principios y valores con la ejecución de alguna idea, de algún proyecto? Conocerse a uno mismo para mí es fundamental, Joan. Y aquí estamos hablando también de, como bien lo describe McKinsey en un estudio, es 3 grandes coeficientes que hoy operan casi simultáneamente. Tu coeficiente intelectual, con todo lo que sabes y las experiencias que vas adquiriendo, conocimiento formal. Tu coeficiente emocional, con todas las habilidades de relacionamiento interpersonal que debes ir también fortaleciendo. Y finalmente, el que me parece muy importante hoy, que le llaman coeficiente de adaptabilidad. ¿Qué tan cómodo te sientes ante la incertidumbre y el cambio para poder actuar anticipando o reaccionando de acuerdo a cómo las circunstancias se van dando? Conocerte a ti mismo en esos aspectos me parece fundamental y puedes conseguir ayuda tanto profesional como tú mismo procurar qué es lo que a ti te mueve. Y segundo aspecto que me parece muy importante es no etiquetar. Yo le diría a padres de familia, profesores, líderes de una organización, no porque se diga que los millennials, por ejemplo, son de tales características, creamos que toda la gente que está en esa generación son así. Etiquetar para mí representa un gran riesgo de perder la capacidad de conocer a alguien por su verdadero talento y potencial. Yo conozco, y seguramente tú también, baby boomers y generación X que traen impulso y ideas, expectativas, energía mucho mejor y más clara y obvia que muchos millennials y centennials y viceversa.
Conocemos muchos millennials y centennials que son muy ad hoc a lo que se considera y se define de ellos, o que son muy baby boomers también, más conservadores, en fin, todo lo que sabemos de uno y otro. Para mí un gran elemento que debemos de considerar cuando estamos hablando de talento es no etiquetar a las personas. Por tanto, no decir, tú que eres joven y perteneces a esta generación, seguramente quieres esto. No es así. La persona misma tiene que decidirlo. Y eso me lleva al tercer aspecto. Nunca dejes que nadie más que tú tome las decisiones sobre tu carrera y tu desarrollo. Esas son únicas y exclusivamente tuyas. No dejes que otros te digan qué debes aprender, qué experiencias debes de tener y qué cursos o temas debes tomar, qué lecturas, etcétera. Eres tú mismo quien debe ir marcando la pauta en ese aspecto, porque tú eres el único dueño de tu propio aprendizaje. Y cuando se da ese cambio, y ese cambio lo entiendes, se te van a abrir muchísimas más puertas de las que te puedas imaginar. Fantástico, Mauricio, porque además nos invitas al liderazgo, al autoliderazgo, ¿no? Cuando en un mundo tan incierto la única inversión segura seguramente somos nosotros, ¿no? Y conocernos cada vez mejor y trabajar en nosotros mismos, ¿no? Con la ayuda de otras personas, ¿no? Y es que ese es el liderazgo de hoy, Joan, como tú lo has marcado, el autoliderazgo o el liderazgo inclusivo, donde yo estoy en el centro de mi autogestión, de yo soy hoy, incluso ahora para quienes la gran mayoría trabajamos desde una forma remota. Tú eres el que está gestionando tu propio desempeño, tu tiempo, tú estás administrando y organizando tu trabajo. Por lo tanto, te vuelves líder de ti mismo y simplemente ya reportas a alguna autoridad formal, si es el caso, algún cliente, algún jefe, un directivo, etcétera, los avances de tu trabajo. Pero algo que ha traído esta experiencia en cuanto al trabajo remoto es que debemos de tener capacidad de autogestión entre nosotros mismos. Yo creo, Mauricio, que muchas personas que nos escucharán probablemente coincidirán con tu visión, pero quizá no estén tan seguros de que estén preparados para ello. Entonces, a mí me debería preguntarte, igual que antes mencionabas la importancia del liderazgo y la importancia también de fomentar el carácter emprendedor, ¿tú crees que todas las personas están preparadas para ser líderes, empezando por sí mismos o sí mismas, y para desarrollar más su carácter emprendedor? Es un gran punto, Joan. No. La respuesta es no. Y déjame explicar un poco más a qué me refiero. Imagínate un líder que estaba muy orientado al control y supervisaba un equipo de trabajo que solo estaba esperando instrucciones de su líder. De un día para otro tuvieron que cambiar drásticamente ese esquema. El líder ya no tuvo a todo ese equipo bajo su control y su administración física en una oficina, y el equipo ya no tuvo de quién recibir instrucciones. Entonces me imagino a esas personas esperando una llamada, un mail para saber qué hacer. Y me imagino a ese líder desesperado poniéndoles llamadas y conferencias todos los días, 7 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde, a ver qué están haciendo. No, la respuesta es, yo creo que la gran mayoría de las personas, por cómo se vienen dando las culturas de organización y de trabajo, no estábamos preparados para lo que súbitamente tuvimos que enfrentar el año pasado. Eso obviamente requiere que quienes sí estaban preparados para ello puedan modelar las formas y ayudar a otros a crecer y asimilar y gestionar el talento, incluso a uno mismo, como hoy las circunstancias lo están exigiendo. Muchísimo de esto, pues obviamente nos sirve para este mundo que seguirá digitalizándose. Eso ya no lo detenemos, nadie lo detiene. El trabajo remoto en muchos aspectos y para muchas personas llegó para quedarse. Por lo tanto, esto ya es algo que debemos de adaptar a nuestro propio comportamiento. Si no estábamos lo suficientemente preparados en cuanto a conocimientos y sobre todo habilidades y actitudes para manejar y gestionar el talento en estas nuevas condiciones, tenemos que hacerlo y tenemos que prepararnos lo antes posible. Muy bien, Mauricio. Y además creo que podemos ayudarnos muchos los unos a los otros, ¿no? Lo mencionabas tú antes, correcto, ¿no? En función de nuestra diferente experiencia, nuestra diferente visión, y sumar esta diversidad que al final es riqueza. Y ya que hablamos de habilidades y de conocimientos, hablemos por un segundo de aprendizaje, Mauricio. Yo creo, no sé si coincidirás conmigo, en que muchas organizaciones pues tienen
muchas inercias del pasado, ¿no? Que limitan de alguna manera esa conciencia o esa necesidad casi omnipresente de aprender de forma constante y de forma intencional. Decimos que todas las personas tienen que aprender de forma constante, pero las personas no están acostumbradas a que esto sea así. Entonces, ¿cómo estimulamos, si coincides en esa necesidad, cómo estimulamos que las personas tengan esa inquietud? No sé si esa urgencia, pero desde luego esa inquietud en ser proactivos, en ir a buscar una evolución constante. Ese es un tema interesantísimo también, Joan, porque se confluyen en este nuevo mundo, o en este mundo como lo estamos viviendo, diferentes variables, y esta es una de las importantes. Y aquí hablamos de la transición. Sabemos que una cosa es cuando suceden los cambios, y algo que descuidamos o no le ponemos suficiente atención es la transición que sigue a un cambio. Y eso es lo que hoy tenemos que a lo que tenemos que ponerle más atención. ¿Qué quiere decir ello? Todo ese conjunto de emociones y de expectativas logradas o no logradas en las personas que facilitan que el cambio ocurra. Súbitamente, quienes venían acostumbrados a un modelo tradicional de enseñanza y aprendizaje, nos hemos visto hoy retados a cambiar formas, modos y cómo transmitir mensajes y comunicarlos. Y también nosotros, como receptores de procesos de aprendizaje, nuevas y diferentes formas de recibir esa información. Ejemplo, ya no hay clases presenciales, todo es virtual, incluso a nivel universitario, posgrado, en fin. Bueno, eso ha requerido que muchos profesores adapten sus materiales a un entorno virtual y como alumno estés preparado y dispuesto a participar en una experiencia de aprendizaje en un entorno virtual. Aun y cuando ya veníamos con LMS y otros mecanismos que las organizaciones y muchos consultores y universidades ponían a disposición, hoy es el medio. Ese es el medio de aprendizaje. Por supuesto, esto trae temores, resistencias, dudas y ambigüedades en muchas personas que están más acostumbradas y habituadas a un esquema u otro de aprendizaje. Este es el gran reto que tenemos también como persona y ser humano. Primero, quienes todavía no aceptan del todo una experiencia de aprendizaje virtual, hay que reconocer que esto es lo de hoy y hay que buscar en qué puntos podemos coincidir en que esto puede ser un beneficio para mí en términos de aprendizaje, de crecer y de integrarme a esta nueva ola, y pongo nueva entre comillas porque, como decía, procesos de LMS y otros ya existían. Pero ¿cómo me integro a esta ola de virtualismo que incluye procesos de educación, de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuáles son esas resistencias que tengo? ¿Qué es lo que me incomoda y cómo puedo vencerlas? También aquí puede ayudar el que te apoyes en alguien más, algún mentor, algún coach que te facilite el proceso de entendimiento, no hay duda de ello. Y esto además trae y despierta curiosidad, despierta creatividad en las personas que quizá lo teníamos medio dormido antes, ¿no? Tener curiosidad por meterte a un proceso de aprendizaje y estar buscando los iconos correctos, bajar documentos. ¿Cómo se hace esto de bajar documentos? ¿Cómo entro a un podcast? ¿Cómo puedo grabar un video? ¿Cómo puedo tener un examen de carácter virtual? ¿Cómo puedo pasar un proceso de certificación? Etcétera, etcétera. Es curiosidad. Entonces es romper esas resistencias o esas inseguridades o desconfianzas que podemos tener como personas para interactuar con la tecnología. Esto ya es una realidad, esto llegó para quedarse, más vale que lo vayamos entendiendo y sobre todo practicando con curiosidad. Muy bien, fantástico. Una pregunta corta, Mauricio, ya que hablamos de aprendizaje. ¿Qué has aprendido tú en este último año o algo más de 12 meses tan singulares que todos hemos vivido? ¿Hay algo relevante que te gustaría compartir con las personas que nos escuchan? Mira, lo dividiría en dos puntos, Joan. Uno, que creo que ha funcionado bien para mí en lo personal, mantener y fomentar comunicación y explotar en la medida de lo posible, tratando de ser lo más empático posible, las plataformas virtuales. Estar cerca de la gente, eso me ha funcionado muy bien y creo que incluso me ha abierto posibilidades y horizontes de relacionamiento como el que tenemos hoy. Uh-huh. ¿Qué podría ser diferente y qué he aprendido
y que tenemos que seguir trabajando, ese reto personal de estar abierto a la curiosidad, como decía yo, a tu capacidad de adaptabilidad a nuevas circunstancias. Y algo muy importante es administrar el tiempo y tu autogestión. Trabajando para varias compañías y teniendo responsabilidad sobre América Latina, este trabajo remoto, autogestión y trabajar casi en cualquier lugar no eran diferentes para mí, no fueron ajenos. Aún así aprendí que todavía había aspectos que debería yo seguir desarrollando, sobre todo en el aspecto de comunicación, efectividad en la organización del tiempo, y no perder de vista, sobre todo también, que yo ya lo tenía un poco a nivel secundario, esa capacidad de seguir aprendiendo. Por eso insisto tanto, si quieres ayudar a los demás, una gran lección que me ha dejado estos últimos 12 meses, o quizá lo expandiría yo a 18 meses, es esa necesidad que tenemos de estarnos actualizando todos los días. No lo sabemos todo, no lo sabremos todo, pero en el camino del aprendizaje vamos fortaleciéndonos sin duda y vamos ayudando a otros también. Fantástico, Mauricio. Te hago 2 preguntas finales porque nos quedaremos sin tiempo. La primera es... Nos hablas de la importancia del autoconocimiento, de hacerse buenas preguntas, y yo te quiero preguntar cuál es la mejor pregunta que las personas deberían aprovechar para hacerse en estos momentos de cambio, de transición. De alguna manera lo comenté y para mí son muy poderosas, incluso cuando trabajo como coach. ¿Qué te ha funcionado y qué debes hacer diferente? Para mí, si las trabajas bien y eres honesto contigo mismo al responder, vas a descubrir muchas cosas. Fantástico, es buenísima. Y mi última pregunta por hoy, Mauricio, porque tendría muchas más para ti, pero por respeto a tu tiempo, sería sobre el futuro. Sería cómo ves el futuro, y como es muy amplia, vamos a lanzarlo en un futuro más o menos cercano, y te preguntaré de qué te gustaría que habláramos tú y yo dentro de unos pocos años, dentro de 5 o 10 años. De cómo el humanismo digital cobró fuerza en el mundo en general. Porque no solo estamos hablando del mundo organizacional, Joan, estamos hablando de las comunidades, la sociedad, los países, la interacción entre comunidades y personas. Cómo el humanismo digital se volvió una realidad, subordinando tecnología a los aspectos humanos. Eso definitivamente en lo que yo pueda hacer y promover, no perderé la brújula de que ese es el camino correcto. Digitalización subordinada al ser humano y a la persona, satisfaciendo sus necesidades. Me encantaría que en ese tiempo pudiéramos estar platicando de experiencias donde se logró ese aspecto y de manera evidente en muchos relacionamientos del humano en diferentes circunstancias y entornos. Pues fantástico escuchar eso, Mauricio. Desde luego aquí al otro lado del océano yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte también para que sea así y sigamos conversando sobre ese reto que me parece fascinante y me conecta mucho. Y nada más, agradecerte el tiempo que hemos compartido, tus reflexiones desde la experiencia, pero especialmente tu visión optimista de apertura a los cambios, y creo que muy empoderadora para las personas que nos escuchan, ya sean empleados, emprendedores en potencia, gestores de personas y en cualquier caso personas que están pues abiertas a escuchar pues qué es lo que está ocurriendo y que pueden hacer distinto o mejor para navegar en estos momentos de transición. Muchísimas gracias por tu tiempo y nada, un abrazo muy fuerte para México desde Barcelona. Un abrazo para ti, para Barcelona, y muchas gracias por la oportunidad, Joan. Gracias a ti. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Espero que las reflexiones de Mauricio te hayan interesado y abran espacios de oportunidad, ya que sus ideas nos conectan con un nuevo liderazgo más humanista, abierto y preparado para los cambios. Si os parece que esta conversación puede ser útil a más personas, os agradeceré como siempre que la compartáis en vuestras redes. Encontraréis los enlaces para saber más de Mauricio Reynoso en las notas del capítulo y, como siempre, todas las conversaciones anteriores en las plataformas habituales y a través de mi web joanclotet.com. Gracias por compartir una parte de vuestro tiempo y atención en Humanismo Digital. Cuidaos mucho y nos escuchamos pronto. Hasta entonces, sed felices.